mañana con 4 minutos, 9:04. Tengo el gusto de saludar, además nos hemos conversado hace bastante rato, al sociólogo y ex seremi de gobierno Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola Mauro, buenos días. Bueno, las cifras nos han mantenido alejados. Así es, po. Es cierto, es verdad, es verdad. Partamos, a ver, para seguir la línea, ¿te parece conversar? Vamos a hablar de dos temas hoy día. Uno es la pandemia, cómo la afrontamos, la sensación del magallánico, sigue o no sigue todo igual con la salida de José Fernández y la llegada también de Jennifer Rojas, ese documento que se filtró, pero que pareciera que el virus está mutando en Magallanes y esperábamos a las autoridades que finalmente no llegaron, y la gente sale. Tampoco es totalmente culpa de la población, pero también una responsabilidad, porque uno sale a la calle, tú también lo has hecho, y se ven tacos, y se ve congestión, y se ve una ciudad funcionando bastante normal. Yo no diría absolutamente normal, pero hay horarios en el día donde se ve mucha congestión también en algunos lugares, filas y también vehicular, pues, Javier. Uh-huh. Bueno, lo conversamos hace algunos días. A mí me parece que lo que está ocurriendo, lo real, digamos, es que la gente ya le perdió el temor al virus, y esto comprueba que en el primer brote la efectividad de la bajada subsiguiente de la cifra a las semanas de cuarentena que tuvimos y el acatamiento de la gente a las medidas fue básicamente por temor, porque todavía estaba muy fresca la imagen de lo sucedido en los países europeos. Y eso llevó efectivamente a que la gente se enclaustrara, aguantara también el remesón económico que esto significó, pero hoy día ya la cosa del escenario es absolutamente distinto. Hoy día la gente ya perdió el temor porque la gente comprendió que el virus no es un virus letal, que si bien los contagios son altos, hay un gran porcentaje de población que es asintomática, o otro porcentaje también muy importante que los síntomas son muy leves, 5 o 7 días de una fiebre, una tos, etcétera, y luego continuar la vida normal. La gente está con una necesidad muy grande de trabajo. Eso, digamos, es lo real, eso es lo que está a la base de todo esto. Y a mí me parece que el nuevo gobierno se ha metido en un zapato chino, porque nuestra nueva intendenta, desde una perspectiva lógica muy obvia, muy evidente, se ha propuesto, digamos, bajar estos indicadores mediante el aumento de la fiscalización, sobre todo en los permisos colectivos, y tuvo hace unos días una protesta que fue bastante fuerte, bastante grande, con mucha gente, y que es precisamente la gente que está evadiendo. Es decir, es el conjunto de trabajadores informales, básicamente, que no pueden trabajar con 2 permisos temporales, que necesitan trabajar todos los días, y que por tanto obviamente acuden a un empresario o a alguien que les genera algún tipo digamos, de vínculo adulterado, de un pasaporte colectivo, digamos, de la semana. Esa es la gente que está en las calles, que está protestando, y es la gente que está saliendo a trabajar todos los días. Yo hace algunos días se me tapó el desagüe, por poner un ejemplo, digamos, pedestre. Llegó un gaffiter acompañado de un pioneta que no me decía, claro, yo estoy complicado, me decía, trabajo con esta persona 10 años, no le tengo contrato, trabajamos a trato, le saco, lo incluyo en la nómina, pero si me dicen que tengo que tener contrato con esta persona, ya no lo voy a poder vincular laboralmente. Y así como esa, hay muchísimas, gaffiters, eléctricos, albañiles, etcétera, 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 etcétera. Entonces es una porción importante de la fuerza laboral de Magallanes la que está saliendo a trabajar mediante este sistema que el gobierno se ha propuesto anular, y al cual, por eso digo que es un zapato chino, porque ellos entraron a la intendencia hace algunos días, la intendenta se comprometió a no tocarlos, pero por otro lado va a buscar tocarlos. Entonces ahí hay una paradoja, que a mí me parece que no se va a resolver con la eliminación, con la bajada drástica de los permisos colectivos. La gente va a seguir trabajando en Magallánico, ya no va a respetar la cuarentena. Eso es lo real, digamos. La gente va a salir a trabajar como sea. Mira, acá Pepe comenta a través de redes sociales, dice: hola, buen día. Lo malo de esto es que la gente dejó de creer, debido a que se supone que este partido, gobierno, representantes están para defender a la gente de su pueblo. Lo único que hicieron fue abanderarse. Y estaba relacionado con otros comentarios también. Pero la gente dejó de creer, la gente
se dejó de temer, aburrió, se relajó, dejó de temer. Claro, tú planteas el miedo como una de las razones, de una de las causales respecto de por qué no parece cuarentena total esto en las calles. Así es que ya no, la gente ya no respeta la cuarentena, precisamente por lo que te digo, la gente en Magallanes optó por seguir viviendo y trabajar, y eso va a ser muy difícil de doblar. O sea, lo único sería que pusiéramos un militar o un policía por cuadra, porque también se está produciendo la convivencia barrial, es decir, el virus está en los barrios, y en los barrios está la convivencia, la gente está volviendo a retomar vínculos, la gente va a los almacenes, se relacionan, conversan, trabajan, etcétera. Entonces, en ese escenario en que esto está desatado, ¿cómo fiscalizas? Es imposible, no hay dotación policial que aguante, digamos. Tendrías que tener un policía por cuadra o implementar un sistema totalitario en el cual colocas espías barriales, qué sé yo. Es muy difícil que bajen las cifras en este contexto social en el cual estamos integrados. Es muy, muy difícil. La gente, obviamente que el 10% del retiro sirvió de algo, pero no para la gente que está en la economía informal probablemente tampoco tuvo acceso al retiro, porque hay gente que no tiene cotizaciones, mucha gente que no tiene cotizaciones. Claro, que retiró muy poquito, 100, 200 mil pesos. Muy poquito. Entonces no les resuelve la situación, tampoco postulan por condiciones de emprendimiento a un crédito FOGAPE, ni siquiera los gastronómicos han podido acceder a aquello. Entonces, la situación económica los ha llevado a la gente a salir a la calle, y eso no va a cambiar, las cifras no van a bajar. Y yo recuerdo cuando conversábamos en el primer brote, cuando hablábamos de 30 cifras diarias, nos escandalizábamos, salían todos los líderes de opinión a manifestar la preocupación. Hoy día ya son 200 promedios diarios. Y la verdad, la gente tampoco está muy preocupada por la cifra diaria, por lo que está ocurriendo. Y lo concreto y real es que, dada ya 6 semanas de una alza continua de las cifras diarias, el sistema no ha colapsado. Esa también es una buena noticia. Claro, no ha colapsado porque somos la ciudad. Acá hay un dato importante, sí, para relevar, Javier. Solamente en septiembre, que se nos va el mes, hubo 35 traslados de Punta Arenas hacia Santiago u otras ciudades del país, un promedio de 1,2 al día. Pero si no hubiesen habido esos traslados, seguramente el hospital estuviese muy complicado. Decían algunos doctores en el día de ayer y uno en un reportaje de Tele 13 anoche, de que no se considera de que la ciudad con mayor aeroevacuaciones es la de Punta Arenas. Entonces, claramente uno dice, sí, el sistema, yo comparto contigo, mientras el sistema hospitalario no colapse, podemos seguir teniendo 200 contagiados al día y la gente no se nos va a morir, no se va a agravar la situación. Pero claro, siempre y cuando podamos seguir aeroevacuando gente fuera de la región. Bueno, el sistema hospitalario chileno es un sistema en red, funciona en red. No solo hay que pensar en el naval y el clínico, digamos, es un sistema que funciona en red. Y siempre se están produciendo aeroevacuaciones, y en este momento, evidentemente que las aeroevacuaciones van a seguir siendo mucho más seguidas, evidentemente, porque hay un sistema en red. El sistema no puede colapsar. Ese es el precepto con el cual actúa la autoridad sanitaria. Y por eso se producen las aeroevacuaciones, y está bien que eso sea así, ¿no? Para que el sistema no colapse. Tienen que buscar medidas. Y ahora lo que sí se ha visto, yo creo que hay un dato nuevo, es el ocupamiento de camas comunes, muchas camas comunes, que no había ocurrido en el primer brote. En el primer brote lo que hubo fue casi un colapso del sistema UCI, de la cama UCI. Y ahora muchas camas comunes, es decir, el que hace el síntoma de 7 días y luego es dado de alta. Sobre 160, 170 camas comunes, lo que es bastante, digamos. Sí, el porcentaje de ocupación, Javier, el porcentaje de ocupación de camas UCI es del 87%, y en las últimas horas, estos son los últimos datos, 87%, que son 21 camas ocupadas aproximadamente, hay 15 ventiladores en ocupación en estos momentos, y hay 3 camas críticas disponibles. Ahora, parece que ese es el margen, mantener ese margen mientras uno pueda seguir aeroevacuando. Sí. Yo escuchaba a Patricio Navia hace algunos días en la estrategia de Estados Unidos. Hay que recordar, fue una estrategia del presidente Trump de shock. No hicieron caso a las mascarillas, no hicieron confinamiento. Bueno, y cada estado es un pequeño país. Algunos sí generaron medidas de cuarentena y otros no. En los que no hubo cuarentena ni obligación de mascarilla, aún hoy día hay estados en los cuales no hay obligación de mascarilla. Las cifras se dispararon muchísimo. Pero el sistema sanitario no colapsó porque, bueno, Estados Unidos tiene el sistema sanitario más poderoso del mundo.
Eso decía Navia, ¿no? Ellos se pueden dar el lujo de flexibilizar las medidas porque el sistema sanitario no colapsa, porque es muy poderosa, hay muchísimos ventiladores mecánicos, hay mucha dotación. Pero se le ha muerto un montón de gente, a propósito de eso mismo anoche con el debate entre Biden y Trump. Claro, se le ha muerto muchísima gente y es una cifra que también en el último tiempo ha ido a la baja. Lo que sí a mí me parece que es un tema preocupante es la sobrecarga laboral de los funcionarios del hospital. Eso sí que es un tema que no hay que confundirlo con colapso sanitario, que son dos ideas distintas. La sobrecarga laboral de los funcionarios del hospital es preocupante. Esa es otra cosa, sí, exactamente. Además con muchos funcionarios contagiados también, Javier, acá a nivel local. Ayer lo decían, yo vi a algunos funcionarios diciendo, porque le preguntaba a Alfonso Concha, el periodista de Canal 13, a una o dos funcionarias ahí, chicas que están, enfermeras antiguas del hospital, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué? Y todos apuntaban a lo mismo, la gente no tiene conciencia. Eso dice, la gente no está entendiendo lo que está sucediendo. Voy a las redes sociales, 2 comentarios. Claudita nos dice... Claudita, inmunidad de rebaño, ¿por qué no hablan de ello? ¿Podemos estar apuntando para allá, Javier? ¿Se puede, no se puede? Mira, es complejo, demora mucho. Y lo otro, para cerrar los 2 comentarios, Rosita me dice, exacto, la gente no le tiene miedo al virus. Yo creo que la cuarentena no tiene sentido, debemos enseñarle a la gente a vivir con el virus. 2 comentarios a esta hora. Yo estoy en la misma sintonía de los 2 comentarios, es decir, ya es imposible. Tú el otro día me decías que algún funcionario de salud planteaba en algún momento utópico que podíamos volver a los 20, 30 casos diarios y levantar de la fase 1 y pasar a la fase... Eso es imposible, eso ya no ocurrió y no va a ocurrir. Vamos a seguir con cifras altas y lo importante es aliviar la sobrecarga laboral del sistema de salud, de aerovacuar, lograr que el sistema no colapse, que es lo central de este cuento. y sincerar la situación. En Punta Arenas ya tenemos 8.000 y tantos casos que van subiendo día a día. Vamos a una inmunidad de rebaño, evidentemente. Eso sí, de nuestra cantidad de población somos 150.000, ya vamos a ir al 5%. Creo que vamos a ser la región porcentualmente con mayor cantidad de infectados versus cantidad de población, porcentualmente, que es un dato duro. Vamos efectivamente a una inmunidad de rebaño, debiéramos estar en un 10% en algunos meses más, en un 10%, y 10% es bastante. Los expertos hablan de un 30% de la inmunidad de rebaño. Nosotros vamos hacia eso. Y mientras no colapse el sistema sanitario, hay que sincerar la realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Difícilmente eso se va a detener. Y la segunda pregunta que decía la persona, que se me fue la idea, aparte de que hay que enseñarle, voy a leerlo textual, lo que decía... Rosita, sí, exacto. La gente no le tiene miedo al virus. Yo creo que la cuarentena no tiene sentido. Debemos enseñarle a la gente a vivir con el virus. Las cuarentenas ya no tienen sentido, eso es verdad. Es verdad, las cuarentenas ya existen formalmente, pero en los hechos, tú mismo lo acabas de decir todos estos días, en los hechos la gente no está respetando la cuarentena por lo que estamos diciendo, y eso va a ser difícil de revertir. Javier, ¿qué te parecen los comentarios? Para cerrar el tema pandemia y meternos en el tema Paredes de Natales. Teresa Garzún dice también por redes, buen día Mauricio, que paren las pesqueras, frigoríficos, unos días y van a ver cómo baja el número de contagios. Yo trabajé en pesquera, siempre estaba enferma con múltiples virus o con enfermedades virales. Y las autoridades que se pongan de acuerdo en la parte económica. Por favor, lea mi comentario. Ahí está Teresa. Tú decías, parar cada 14 días, cada un par de semanas, pero todos, ¿no? 3, 4 días y volver a funcionar, una cosa así. No, ya es muy difícil. Ya. Antes tendría que haber sido. La cosa de las pesqueras también tendría que haber sido antes, muchísimo antes. Cuando empezaron a pesquisar los primeros brotes de pesquera, habíamos bajado los guarismos y de pronto un brote, ¿recuerdas el primer brote? Que fue altísimo, y luego otro, y ahí tendría que haber separado y no hubo la suficiente capacidad fiscalizadora. Tendría que haberse detenido todas las pesqueras en ese momento, y ya no es posible. Ya no es posible volver atrás. El virus está en los barrios, está conversando con la gente en todos lados. Y ya no se puede detener, es muy difícil. Ya, o sea, tratar de aprender a vivir con el virus. ¿Compartes eso, lo que decía una de las auditoras? Y otra cuestión que me parece importante que el gobierno vuelva obcecadamente a insistir es en las medidas preventivas. A mí me parece que la mascarilla ha actuado bastante bien, la distancia social se ha relajado y el lavado de manos me parece que se ha olvidado completamente. Entonces hay que volver a insistir en las medidas preventivas. El lavado de manos es muy importante, es tan importante como la mascarilla.
puedes andar con la mascarilla, pero tocaste algo con las manos y si no te lavaste las manos te infectaste. Yo creo que ahí la gente o sea, también se relajó con el lavado de manos, no solamente con el tema de la cuarentena. La mascarilla yo creo que la mascarilla es lo que más ha resultado, pero por lejos. Lejos. Y el gobierno ya no ha generado publicidad, no ha generado, digamos, un énfasis en las medidas preventivas. Hoy día ya se ha olvidado. Entonces a mí me parece que el gobierno debiera hoy día gastar mucha fuerza, energía y recursos en volver con las medidas preventivas a todo nivel, digamos, muy, muy importante. Sí, bueno, lo dijimos hace un par de semanas, lo fundamental de las campañas, acuérdate, Javier, cómo salió Magallanes de la marea roja gracias a una fantástica y tremenda campaña comunicacional en todos los medios durante casi un par de años, con un programa especial, con Lucas. Acá ha habido una cantidad, si yo contara públicamente lo que internamente ha pasado con los medios de comunicación y el gobierno, donde se les está ofreciendo ayuda hace ya un par de meses, donde antes de que se fuera José Fernández había quedado listo un proyecto para justamente una campaña de prevención con la gente, de educación, de protección, de cómo aprender a vivir con el virus, de que lo iban a transmitir todos los medios de comunicación, y todavía está entrabado y se han dado vueltas como un pescado y media vuelta y retrotraer todo una semana y puras demoras, y finalmente no parte nunca la ayuda para los medios y no parte nunca tampoco la campaña comunicacional para que la gente se sienta un poquitito más acompañada por la autoridad. Pero bueno, ¿te parece que cerremos el tema pandemia? Me gustaría escuchar tu opinión, cambiando de tema. Estamos hablando con el ex seremi de gobierno y sociólogo Javier Ruiz de lo que está pasando en Puerto Natales con la figura de el alcalde Fernando Paredes y este despido con pago de indemnización por 43 millones, con la recontratación al otro día, con el despido finalmente a los 3-4 días de lo mismo, desde que se supo, después de haber sido un misterio esto por más de un año. ¿Está golpeada la administración Paredes o la figura de Fernando Paredes como alcalde en Natales en estos momentos, Javier? Finalmente, un misil le hizo mella a este tremendo portaaviones que es la gestión de Paredes, un alcalde que va a ser recordado como el gran modernizador de Natales. Hay que recordar que él lleva tres periodos, ¿no? Con este último, en Natales. Una serie de proyectos nacieron bajo su gestión que contribuyeron a modernizar la ciudad, una ciudad hoy día definitivamente turística. El emprendimiento privado fabuloso que se ha generado, apoyado con la infraestructura gestionada a través del municipio, va a ser recordado por eso, pero hoy día hubo un misil, digamos, que nadie esperaba y que le hizo mella a este portaaviones, un misil que cayó de un avión japonés, un pequeño Pearl Harbor, ¿no? Y claro, la verdad es que lo que ha ocurrido, yo le decía a un amigo, es una clase de ciencia política. La discusión entre lo ético y lo legal, muy interesante. El alcalde se ha escudado en lo legal para defenderse, ha ido constantemente cambiando su versión de los hechos, desde el inicio, cuando comenzó justificando este despido y esta indemnización por el hecho del percapitado de salud y educación. Luego ese argumento no lo utilizó más, era un argumento muy débil. Y luego aceptó una culpa, luego teatralmente se fue al argumento de la culpa, se echó la culpa de todo, digamos, de no haber comentado al consejo luego de un año, de no haber hecho esta figura, de haberlo contratado y recontratado, que tendría que haber sido de otro modo. Es decir, hay un actor político que se ha movido de una manera dinámica y vertiginosa para poder finalmente justificar lo que a todas luces parece injustificable, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Porque finalmente lo real aquí es qué pasó con estos 43 millones que se sacaron de la corporación, porque eso es lo real. Lo real es que hubo 43 millones que se sacaron de una corporación que, en palabras del alcalde, está a mal traer, en crisis, no solo por lo que dice el alcalde, porque es lo real, que tiene 12-15 millones diarios de déficit producto del percapitado de salud y la inexistencia en los colegios. Y sin embargo, se toma una decisión y se sacan 43 millones. Entonces, esto, digamos, es algo absolutamente contradictorio y da para pensar muchas cosas, ¿no? Se vienen las campañas políticas, generalmente los políticos empiezan a hacer caja. Entonces, digamos, aquí lo que éticamente
Si bien todo es legal, como dice el alcalde una y otra vez, aquí se tendrían que haber devuelto las platas. Ya, pero yo le pregunté ayer, no respondió, porque qué debiese pasar con esos 43 millones e incluso con la indemnización que se le va a pagar en una semana más nuevamente a Velázquez, cuando termine su licencia médica, otra indemnización más. ¿Tú crees que debería...? Bueno, ayer no respondió Paredes, yo creo que es una pregunta que sigue pendiente de respuesta por parte de la primera autoridad comunal, me imagino que la dará en las próximas horas, si tiene alguna opinión. ¿Dónde están esas plata? ¿Dónde están esos comprobantes? Y esa plata, si es factible devolverla o no. Yo tengo mis dudas por un tema de ley laboral, de que si él fue despedido, esa indemnización, sea poco ética o poco moral, sí le corresponde a la persona que fue despedida. Nada lo obliga a devolver legalmente. Esa es mi impresión, ¿no? Pero si el alcalde reconoce errores en ese proceso, entonces él tiene que hacerse cargo, ¿no? Porque yo puedo reconocer, yo soy primera autoridad, reconozco mis errores. Bueno, los errores traen consecuencias. Y las consecuencias aquí son materiales, son monetarias. Aquí se sacaron 43 millones, ¿y quién va a devolver ese dinero? Debería devolverlo el alcalde de algún modo, ¿no? De su patrimonio personal. Y por tanto a mí me parece que lo que diga o haga el Consejo de Defensa del Estado va a ser muy importante. Porque aquí hubo claramente, legalmente, ¿no es cierto?, un perjuicio a las arcas del Estado, porque esos dineros no son dineros privados, son dineros del Estado. Esos 43 millones suyo, mío, de todos, son del Estado. Entonces, digamos, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Evidentemente que en este caso no puede ser el ex secretario de la corporación, porque eso legalmente se lo dieron a él, digamos. Entonces, sí, y una disculpa, una aceptación del error, ya no a esta altura. Mira, fíjate, Cristina nos escribe y dice, las disculpas son un recurso desgastado, la gente quiere ética. ¿Compartes con eso? Perfectamente, porque aquí hoy día, y en eso se equivocó el alcalde políticamente, porque cuando tú le preguntaste ayer, yo escuché la conversación que respecto de lo ético que se pronunciara, él dijo que no se iba a pronunciar respecto a juicio de valor, evidentemente que son juicios respecto a él. Entonces, es obvio que no se iba a pronunciar, pero en los tiempos que corren, lo ético es muy importante. Y es muy importante dar una señal a la comunidad que a partir de lo que ha ocurrido del 18 de octubre, incluida la pandemia incluso, lo ético es muy importante. Es decir, este tipo de cosas no se pueden permitir. No se puede permitir este tipo de, por así decirlo, artimañas, ¿no? Porque aquí lo que hubo fue que se sacaron 43 millones y el destino de ese dinero no se sabe. Yo hoy día, como un ciudadano común, puedo dudar perfectamente si ese dinero, en ese error, está en las arcas del ex secretario de la corporación. Uno puede dudar de eso perfectamente, uno puede dudar de todo. A partir de este hecho, se puede dudar de todo y se pierde la confianza en la autoridad. Entonces es algo muy, muy grave lo que ha ocurrido. Y como lo decía en una ocasión anterior, en una entrevista de Natale, hoy día sí que es posible darle la vuelta de mano al alcalde. Nunca se le pudo generar un forado de este tamaño y ganó sucesivas elecciones a contrapelo y disjusto de la desconcertación, de la oposición, de la nueva mayoría. Hoy día sí es posible, digamos, generar una estrategia para poder ver qué realmente pasó con esto, y seguramente eso también va a opacar y va a dañar la candidatura de su pupila, que es la candidata Ana Mayorga, que es a todas luces la renovación del municipio. A eso quería ir, Javier. Para redondear, ¿va a afectar en Ana Mayorga esto que fue concejala, que era concejala en los tiempos de las primeras denuncias en contra de Cormunat, de los gastos? Y ella era concejala, ahí hay una responsabilidad que ella, yo le vi una entrevista ayer, dijo, no, yo ya no tengo nada que ver, pero obvio, si uno fue parte de un consejo, hay una responsabilidad administrativa de 6 meses, pero uno debiese también éticamente decir, sí, yo estuve en un tiempo y quizás no se hicieron las cosas o faltó hacer esto o esto otro, porque ya habían denuncias en contra de Velázquez el 2013 o 2014. Ayer mostramos nosotros noticias con desarrollo al respecto, donde Ana Mayorga era concejala. ¿Le va a afectar la candidatura de Ana Mayorga este gran traspié, por decirlo, de la administración actual de Paredes? Creo que ellos tienen que sentarse a conversar en una nueva estrategia de campaña de Ana Mayorga, una estrategia en la cual lo que tiene que hacer hoy día es desmarcarse de Paredes. Eso es básicamente, tiene que desmarcarse el alcalde, porque de otro modo le va a salpicar, incluso más allá de que ella haya sido concejala, por el hecho de que ella es UDI, es parte del partido del alcalde de Natale,
Y obviamente que hay una trenza política, hay una alianza, una colaboración estratégica de hace muchos años. Entonces, evidentemente que esto a ella le va a salpicar, el grado no lo sabemos, pero evidentemente va a tener que desmarcarse. Ya en esa declaración está iniciando un proceso de desmarque. No le queda otra que desmarcarse del alcalde de Paredes hoy Bueno, día. recordemos, Javier, que en pleno estallido social fue el propio alcalde Fernando Paredes quien le pide a Ana Mayorga que renuncie para cumplir con los plazos a la gobernación de la provincia de Última Esperanza para que pueda postularse como alcaldesa en su reemplazo. Así es. Por eso te digo, o sea, la situación es muy difícil, muy compleja para el alcalde, incluso para su carrera política. Podríamos incluso estar hablando ya de cierta escala del término de la carrera política del alcalde Paredes, porque, digamos, las redes se inflamaron, están muy combustibles con esta situación. La comunidad de Natales ya sabe, digamos, lo que ha ocurrido. No se pudo ocultar, se ocultó un año. Tuvo un año oculto esto, ¿ah? Un año, y no se sabía. Y yo no sé cómo salió a la luz, sería importante también saber cómo esto salió a la luz, ¿ah? Porque de repente apareció como una noticia. Muchas filtraciones. Estamos viviendo tiempos de filtraciones, no solamente en Natales, acá en Punta Arenas igual, tiempos de filtraciones. De documentos, ¿no? Me imagino Sí. que del finiquito. Ese yo creo que ¿Y sabes qué? Me tengo que ir al corte, Javier, pero te lo dejo planteado para conversarlo una de estas tardes o una de estas mañanas. Que vivamos tiempos de filtraciones de documentos tan importantes es porque alguien que está ahí, porque si se filtra un documento es de alguien que está dentro del entorno cercano de la autoridad, del departamento, de la institución. Yo tengo la sensación de que si hay tantas filtraciones porque alguien de los entornos cercanos está viendo de que algo no está bien, por algo filtra. O sea, hay un cansancio por parte también de la gente que trabaja en diversos puntos, ¿no? Entidades o al lado de algunas autoridades. No, basta, esto no puede ser, voy a filtrar este documento, yo. Y alguien lo escuchará. Yo creo que va por ahí también. Son los héroes anónimos del siglo XXI. Tal cual, tal cual. Buena frase para cerrar. Un abrazo al ex y sociólogo Javier Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada. Chao, Javier. Gracias. Chao, buen día. Pausa, se viene el Zoom vecinal, Zoom popular.